La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Muy feliz domingo. Me alegro mucho de saludarte en este domingo tercero de Pascua, 23 de abril. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Bueno, quiero comentarte muchas cosas en este Evangelio. Quiero comentarte 2 números del Catecismo. Quiero comentarte la oración colecta y la oración sobre las ofrendas de la misa de hoy. Y quiero comentarte algunos detalles del Evangelio que me parecen especialmente hermosos o especialmente significativos. Así que simplemente voy a ir haciendo el comentario y voy a llegar hasta donde llegue, porque está claro que no nos va a dar tiempo a comentar todas estas cosas. Vamos a empezar leyendo el Evangelio. Conocéis el Evangelio. Es el Evangelio de los 2 discípulos de Emaús. Dice así: Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido, Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto,
Ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras». Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, es un evangelio que me parece sencillamente maravilloso. Así que te invito a que leas el evangelio y lo medites pausadamente.
que dejes que este Evangelio te cale en el corazón, que dejes que este Evangelio te llene el corazón. Creo que lo que voy a hacer es explicarte este Evangelio pausadamente, porque tiene mucho que explicar. Van dos discípulos camino a una aldea llamada Emaús. Significa que estos discípulos se están rindiendo, han perdido la fe, han perdido la esperanza y se vuelven a su casa. Se vuelven a su vida de antes de conocer al Señor. Es como si pensasen: lo que vivimos con Jesús fue muy bonito, pero fue un espejismo, no era real. Volvamos a nuestra casa, volvamos a nuestra vida de antes, porque aunque fue muy bonito, no era cierto. Habían perdido la fe en Jesús. Habían perdido la esperanza y se marchaban tristes a sus casas. Entonces Jesús les sale al encuentro. Pero les sale al encuentro con apariencia de otro. ¿Por qué? Porque el cuerpo resucitado de Jesús puede adquirir diferentes apariencias. No quiere presentarse con su apariencia de siempre porque quiere hacer con ellos un camino de vuelta a la fe. ¿Y por dónde empieza Jesús? Bueno, empieza por caminar con ellos. Esto es muy importante. Si tú quieres ayudar a una persona a conocer al Señor, lo primero que tienes que hacer es hacerte cercano a Él. Compartir su vida. Hacerte cercano a Él. Compartir su vida. Y en ese caminar con ellos les pregunta:
¿qué os pasa? ¿De qué vais hablando? Entonces ellos le cuentan lo que les pasa. Jesús se ha hecho cercano a ellos. Jesús se ha hecho amigo de ellos. Y por eso ellos le abren el corazón. Si tú te haces cercano a las personas, si tú te haces un padre para tus hijos, si tú te haces un amigo para tus amigos, si tú te haces un hermano, una hermana para tus hermanos de comunidad, ellos sentirán su corazón esponjado contigo y tenderán a abrirte el corazón. Entonces los discípulos de Emaús le abren el corazón y le cuentan todo. Y le cuentan también que ellos están perdiendo, que ellos han perdido la fe. Porque le dicen, sí, algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pero a él no le vieron. Y entonces Jesús les dice, qué necios y torpes sois para comprender las Escrituras. Y les explica las Escrituras que dicen que el Señor tenía que morir y resucitar. ¿Y qué ocurre? Que mientras les está explicando las Escrituras, arde su corazón. ¿Por qué? Porque la explicación de Jesús, de aquel personaje misterioso que ellos no sabían quién era, les devuelve la fe, les devuelve la esperanza. Si es verdad, si dicen las Escrituras que esto tenía que suceder. Y entonces llegan cerca de la aldea y Jesús hace ademán de seguir adelante. Pero ellos le dicen, quédate con nosotros. No te apartes de nuestro lado, porque es tan hermoso como nos hablas de las Escrituras. Ha recibido tanto luz nuestro entendimiento, tanto calor nuestro corazón. No queremos que te vayas. Y entonces Jesús entra en aquel lugar donde iban a descansar. No me puedo alargar más. Ya veis qué preciosidad de evangelio. Sigue tú meditándolo. Sigue tú sacando tus conclusiones en tu corazón. Solo os digo lo último.
lo conocieron al partir el pan. El encuentro con el Señor resucitado es en la Eucaristía. Un abrazo enorme, mi tan querida alma contemplativa. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.